Dios le bendiga, Dios les guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestra familia. Y nuevamente bienvenidos a mi canal en vivo con Willy Vives, con otro segmento bíblico con el hermano Rafael Rijo. Dios le bendiga, Rafi. Te bendiga, Willy. Dios bendiga toda nuestra audiencia a la hora que nos puedan oír, sea de mañana, a la hora del almuerzo, a la hora de la tarde, por la noche o en la madrugada. Algunos se desvela, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Reciban un caluroso saludo. Estamos aquí desde las facilidades del Ministerio Rema, en el 6 de la Buckley, en Providence. Llevo una semana por acá y hemos estado aprovechando el tiempo que nos hemos logrado reunirnos para grabar y llevar de las cosas que el Señor nos ha estado dando. En esta ocasión vamos a hablar la cuarta parte, ya dimos tres, de la sabiduría y la inteligencia divina manifestada en la iglesia, y esta cuarta parte habla de la inteligencia espiritual y el conocimiento artificial. Y vamos a seguir utilizando capítulo 28 de Job, que en todas las como punto de partida, ¿verdad? Porque hay tanto que exprimirle a este capítulo del patriarca Job, un hombre que un gran conocedor de Dios, y él declara muchos misterios y enigmas en ese libro, ¿verdad? Eh, yo siempre he estado fascinado con ese libro, Willy, porque tiene muchos secretos, tiene muchas cosas que se usan hoy en día, ¿verdad? Es en el libro de Job donde se comienza a hablar de las cortes celestes, porque cuando eh, habla de que un día fueron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre ellos también estaba el maligno, Satanás. Eh, Nosotros lo vemos como un punto en los aires, ¿verdad? Desconociendo que hay una corte celeste donde Satanás, que el Señor lo reprenda, opera día y noche acusándonos a nosotros, a todo el mundo. Ese es su trabajo de acusar. Y aunque nosotros, en la estructura mental que tenemos, no podemos muchas veces concebir que haya una estación, un lugar en los cielos, ¿verdad?, que esté operando. Nosotros no lo vemos. Y entonces a través de estos fragmentos y estrellas fugaces de información que han sido escritas para nuestro beneficio, el Espíritu Santo completa la revelación para uno poder bien apreciar. Este libro de Job desde niño a mí me fascina porque tiene una ciencia especial. Así que vamos a hacer una oración primero. Padre, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Matamos y reprendemos todo poder del maligno de Jesús. Todo movimiento que no sea tuyo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque sabemos que donde estamos siempre hay eh, confrontaciones y ataques espirituales, porque el enemigo no ataca a los de él, sino ataca a los escogidos. Te pedimos que tú abras la mente y el corazón para que puedas recibir esta palabra con gozo y que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Siempre empezamos diferente, ¿verdad, Willy? Porque esa es la cuestión de estar en vivo. ¿Verdad? Yo creo que eso de en vivo viene también, Willy, se dice que los barcos antiguos, los barcos de vapor, eran tan enormes los motores. Uy, sí. Que había mucha gente, los primeros fueron los portugueses, ¿verdad?, que tenían unas aceiteras y ellos le tiraban aceite al cigüeñal. Y el barco era tan grande que ellos caminaban por y pistones enormes, y como eran de vapor, pues tenían una
tenían un diseño diferente. Y usted lo ve en algunas películas antiguas, que los que trabajaban abajo pues estaban llenos de carbón, porque las caras dignadas. Y se debía a eso, que ellos eran parte del crankcase del motor. Y trabajaban ahí muchos hombres. Y mientras nosotros estaban disfrutando del velero, ellos estaban allá echando el aceite a todo para que funcione. Y hoy en día unos cruceros en los barcos grandes, los motores cuando los ponen en el, en el barco, tienen que poner antes que lo acaban, son enormes, son de diésel. Y ellos estaban en vivo siempre, porque siempre alguien tenía que estar aceitando para que mientras alguien estaba disfrutando arriba del mar, habían otros que estaban tiznados, habían otros que no veían la luz del sol. Y así es la vida, güey. Así que estamos en vivo. Y buscamos en Job 28:12, porque empezamos la otra vez del primero y hemos ido al final y volvemos y retomamos. Porque yo no creo que con una sola pasada usted sea capaz de absorber lo que está haciendo esta escritura, ¿verdad? Así que desde el verso 12 hace una pregunta: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? Una pregunta: ¿dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mal dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No se puede ser apreciada con oro de Orfil, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, así como la mujer virtuosa que menciona Proverbios 31:10. ¿Sabes? Está hablando de una infinidad de tesoros. Yo creo que ahora la onza de oro está como $4,000, ¿verdad? Bien cara, está bien alta, y la plata subió, El metal subió. los metales subieron, ¿verdad? Y cada rato suben y bajan, pero vuelven a subir, ¿verdad? Y aquí habla de la sabiduría, y como yo le decía a los hermanos ayer, que muchas veces, y en mi experiencia, Willy, que yo le estaba enseñando a alguien acerca de la sabiduría de Dios, y me dice: me están mandando un mensaje. Te digo, entonces, fulana me está llamando, déjame atender la llamada. Aquí dice que no se puede comparar con la piedra preciosa, con el oro, la plata, no se puede mencionar, ¿vale? Perla, que son de tan grande valor. Entonces, cuando hay la facilidad de aprenderla, alguien te dice: estoy ocupado. ¿No? ¿En qué quedamos? ¿Queremos la sabiduría? ¿Queremos la excelencia de Dios? ¿O queremos, porque lo que hay en el mundo no vale nada? Pero la excelencia de Dios, la sabiduría de Dios, sirve para mucho. Amén. Entonces dice también en el 19: no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Si usted toma de estos versos desde el 12 al 19 y busca en Google, busca qué es cada una de esas cosas, se dará cuenta que son de grato precio, ¿verdad? De hecho, hay resina, Willy, que habla en Génesis. Hay unas gomas de resina que su precio es como el oro, porque de ahí se extraen los perfumes. Y es como una lágrima de un árbol que tiene un olor tremendo, que perfuma la casa, ¿sabes? Y que siempre ha tenido un precio alto. Como en los tiempos de la antigüedad, la sal tenía un precio como el oro. Por eso de ahí viene la palabra salario, se paga, se pagaba, porque la sal que se proyectaba antes era de un gran precio.
y tenía casi el mismo precio el oro. Y a veces nosotros no pensamos en eso. Nosotros pensamos en lo material, lo que se puede comer, lo que se puede beber, lo que se puede vestir, lo que tú puedes exhibir, pero la sabiduría de Dios no tiene precio. Entonces, en el 20 hace una pausa y hace una pregunta. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo se oculta. Y mencioné en los otros videos que nosotros tenemos un lente cóncavo y uno convexo. Y todas las cosas que nosotros vemos derechas realmente están al revés. ¿Verdad? Y que nosotros estamos puestos en el mundo por la fuerza de gravedad. Y el agua que está en el océano y los ríos también está ahí porque hay una ley de gravedad que le obliga a mantenerse. Pero si esa ley no tuviera, el agua se hubiese caído para el cielo hace tiempo y no hubiera agua en el mundo. Ni nosotros tuviéramos tampoco en pie. Hubiéramos por Plutón o otro planeta, porque no hubiese llevado la gravedad hasta donde no hay gravedad. Esos son misterios y puntos que valen la pena pensar en eso. Entonces, dice que está encubierta a los ojos, es decir, que la sabiduría de Dios no puede ser exhibida a través de nada ocular. El ojo humano no la ve, y cuando aquí habla que toda ave del cielo les oculta, también está refiriéndose a los demonios. Ellos tampoco la pueden ver, ¿verdad? Y habla aquí el 22, que la destrucción y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Es decir, que habla del Hades, el Hades y la muerte, que ellos han oído. Y fíjate como esa parte del infierno, y dice que ellos lo han oído con sus oídos, porque está estructurado como un cuerpo. Yo repito estas cosas, no es que tengo Alzheimer, sino que yo le digo para que usted medite en la palabra y ella pueda funcionar en su vida, porque el infierno está estructurado como un cuerpo humano. Tiene boca, garganta, esófago, pulmones, ojos, oídos. El Señor tiene un sentido del humor tremendo como constructor. Entonces dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y como habíamos dicho anteriormente, que ella es de un carácter femenino. ¿Verdad? Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él hizo la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces él la veía y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Hemos leído a Job capítulo 28, desde el verso 12, 28. Y cuando usted pueda en su casa, léalo, porque esto es una joya. Y aquí entramos, cuando hablamos de la inteligencia artificial, la palabra artificial, hecho por el hombre, viene del latín artificialis, que es formada de ars, como de arte, obra, trabajo, que expresa mucha creatividad. La etimología de artificial está asociado con artífice. La palabra latina, arti, se asocia con una raíz indoeuropea, ajustar, hacer y colocar. Y eso es lo que están tratando de hacer ahora a través de los pinchazos, a través de la G, ¿verdad? A través del internet, que quieren ajustar, hacer y colocar la mente de cada individuo. Este es el fin de la inteligencia artificial.
que tú no uses tu cabeza, tú no uses tu mente, que otro la use por Por ti ti. y que otro te controle también. En la etimología, ¿verdad? Que habla aquí de ajustar y hacer y colocar. Y cuando usted busca la palabra faciere, poder, relación y pertenencia. Esto es tremendo, porque con esto estamos bregando nosotros. También nos da el sufijo de al, relacionarlo con tecne, tecnología, arte. Y si tratamos de llevar estas definiciones a un contexto práctico y parafraseando, diríamos que la inteligencia artificial busca hacer y colocar ajustes a través de un artífice tecnológico, construyendo de una manera sutil y artísticamente una relación de poder y pertenencia al mati, que está buscando tener control del alma de los seres humanos, hombres. Eh, y aunque esta es la primera vez que yo hablo de la inteligencia artificial en las redes, que yo hablé de esto en la iglesia Samaria de Palmer, creo que fue en enero de este año, di un toque de esto, pero que el Señor me dio toda esta serie, ¿verdad? Y hablé de esto. Esto de la inteligencia artificial ha estado escrito en la historia desde el principio del libro de Génesis, fíjate, cuando el Creador hizo todos los árboles deliciosos a la vista, y nótese que en su Biblia y en la mía, la palabra delicioso está en singular. Tú tienes que probar las cosas tú para decir si están saladas o dulces, si están buenas, si están malas, ¿verdad? Pues esto está relacionado a la obediencia del individuo. Allí también en el Edén estaba siendo exhibido el árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual estaba prohibido consumirlo. Internalizarlo implica primero desobedecer a Dios y luego tener conocimiento y sabiduría del mal sin esperar el tiempo de la revelación divina. Y dice en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. No olvidemos, mis hermanos, que estos dos árboles estaban en la vitrina del huerto. Uno era del bien y del mal, y el otro era de vida. Y Dios puso, ¿verdad?, una orden acerca de eso. Fíjate, Willy, que en la mitología griega aparece un hombre, ¿verdad? El nombre de una persona, Hefesto, era el dios del fuego y la metalurgia, y él desempeña un papel crucial en la creación de seres artificiales, dotado de una habilidad extraordinaria en la forja y la elaboración de objetos metálicos. Hefesto es conocido por sus autómatas doradas, una manifestación temprana de la idea de la inteligencia artificial. Hemos entrado en la fase de los tiempos finales y las tomas de decisiones artificiales que carecen de carácter propio. Y aquí yo hice un corte porque muchas veces yo tengo que hablar de otras cosas, de otros mensajes, de otros eh, mensajes bíblicos. En Semana Santa, pues en la iglesia donde yo estoy, alguien leyó acerca de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Yo he visto muchos paisajes en esa parábola, ¿verdad?
Y entonces yo llevo muchos años también estudiando el concepto de lámpara, lampa, como dicen en griego, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, las primeras lámparas eran un plato de cerámica abierto, donde tenía un pequeño recipiente para echar aceite y tenía una mecha y tenía una forma de tomar ese plato, y la prendían y la mecha succionaba aceite y tenía luz en un lado, pero que era un plato abierto. Aunque eso yo también lo comparo con el testimonio de mucha gente íntegra, Right. gente de antes también, que tú podías ver siempre creer tu intención, no tenían nada para esconder. Y el mismo apóstol Pablo dijo que nosotros éramos cartas abiertas, leídas de todos los hombres. Entonces, eh, más tarde, esas lámparas fueron modificadas y tomaron la forma de la lámpara de Aladino, la muy famosa, que es una lámpara pequeña donde el aceite queda escondido con unos orificios arriba para echarle aceite, pero siempre la carga del aceite era poca y había que constantemente estarla cargando, ¿verdad? Entonces, eh, esta luz que emitía esas lámparas de aceite, que usualmente eran de aceite de oliva o de aceite de sésamo o de ajonjolí, pues fueron una de las primeras formas de luz artificial, porque no había electricidad. O sí había electricidad, Willy, porque siempre nosotros decimos no había luz, eso es un error. La electricidad siempre ha existido. Los pensamientos nuestros funcionan eléctricamente, la carga eléctrica. Y todo en la vida funciona con una carga positiva o negativa. Lo que pasa es que no se había descubierto cómo domesticarla. Entonces se descubrió este tipo de luz porque si usted se pone a pensar, por lo menos yo pienso así, que una persona antes en la antigüedad se tenía que acostar con la gallina, como dicen allá en Puerto Rico, porque no había luz. Se iba el rubio y no había cómo, se tenía que meter en la cama y aprovechar la luz de la luna, si estaba la luna, ¿verdad? Para alumbrarse. Pero si tenían una lamparita, pues podían hacer otras cosas. Me imagino que era muy dificultoso tratar de leer con una lamparita de aceite, ¿verdad? Pero no detenía todas las actividades y quizás ayudaba a la meditación y cuando alguien se aprendía algo, lo recitaba y así otros lo oían. Y esa luz artificial ayudó a entrar en otras actividades cuando otherwise, ¿verdad? No había actividad, que todo el mundo se tenía que meter a la cama temprano. Imagínese usted, hermano, viviendo en un mundo así que no hay electricidad, no hay una lámpara como esta, que está oscura, que está forzada a esperar que se alce. Es triste, ¿no? Pero aún así, ellos se derritieron. Hay campos Sí, hoy en día todavía que existen sí, que no tienen luz. sí. Entonces, Eso, Amish, hay gente que no tienen ninguna clase de luz y viven así durante el día, hacen lo que vayan a hacer y ya cuando oscurece están metidos en su cuevita y ya. sí, sí. Pero fíjese, pues fue la luz artificial de una lámpara de aceite quien alumbró a hombres a buscar la ayuda de la inteligencia artificial para tratar de imitar, Mm, ¿no?, la sabiduría de Dios, la cual no es producida en la tierra. mm. No la vende Walmart. Antes decíamos Kmart y Walmart, ya Kmart no está. Ni Bradley. Sí, Walmart, ni Amazon, ni nadie la puede, no la tiene, menos la puede vender. Sino que en el temor de Jehová y el apartarse del mal, como dice Job 28, 28. Fíjense que hoy en día casi todos nos vemos afectados a través de la tecnología y sus encantos, ignorando muchas veces la contribución a un tema que yo usaba hace tiempo,
mi ignorancia espiritual. El Cronos del Dios del tiempo y el Kairos, que es el preciado tiempo de Dios. Fíjense, se hizo una encuesta según K-Plus. La mayoría de los pastores ya usa inteligencia artificial para preparar sus sermones, según los estudios, así como la herramienta que mucha gente usa de Chat GPT y Grammarly, ¿verdad? Lidera la lista ayudando a generar ideas, investigar y mejorar la comunicación en las iglesias. Hicieron esta encuesta y basado en casi 600 líderes, revela, y esto es tremendo, Willy, que de cada 2 pastores, ¿verdad? 2 de cada 3 pastores utilizan la inteligencia artificial para crear sus mensajes. Es decir, que ya no tienen uso de la Biblia. Sí. Le dice la inteligencia artificial, hoy voy a hablar del mondongo. Un ejemplo. Pues la inteligencia artificial le dice de dónde sale el mondongo, que sale de las vísceras de la vaca, que hay que limpiarlo bien, que hay que ponerlo a curar. Y por ahí empiezan. Y se olvidan que la sabiduría viene de Dios. Fíjate, viene de lo alto y desciende en cabeza. Como los otros estudios y videos que vimos, que ella da voces en las puertas de la ciudad, los oídos. Entonces dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tengo un testimonio de eso, Sí. que es una cosa que, Ponte la cámara, Willy. mira, yo he estado trabajando, yo soy como mecánico, como también plomero, electricista. Yo hago de todo, gracias a Dios, porque por eso es que viene la sabiduría de Dios. El hombre dice, no, que yo lo sé todo. No, es que usted no lo sabe todo, ni yo tampoco lo sé todo. Yo aprendo algo todos los días. Pero la sabiduría sí viene de Dios, porque yo he estado de momento en un trabajo que me ha ocurrido y entro a la situación, pero entonces como que me atoro, espérate, Señor, ¿cómo es esto? Ya llevo 3 minutos tratando, llevan 5, 10 minutos, y de momento me viene a la mente, ¡pran! Así, mira aquí, Señor, una cosa tan fácil. Y yo no pude analizarlo en ese momento. Pero Dios me dio la inteligencia y de momento me vino la sabiduría. Así, mírala aquí. Ven, 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 ya. Resolví el problema en ese momento. Por eso es que la sabiduría no viene del hombre, viene de Dios en ese momento para darte la claridad y la dirección de cómo hacer el trabajo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y así que Dios brega, ¿sabes? Que es algo sobrenatural. Mucha gente está lidiando con esto. De hecho, yo una vez fui, y lo he dicho muchas veces, yo fui a una conferencia y se estaba anunciando la creación de un nuevo sistema de un word processing cristiano, ¿verdad? Y el hermano me dijo, hermano, todo lo que usted tiene que hacer es preguntarle el tema que usted quiere hablar. Y ya, y aprieta un botón y se lo imprime. No se tiene que matar. No es increíble que este hombre me diga eso. Y eso en aquel tiempo costaba como 60, 70 dólares mensuales. Y ellos estaban dispuestos a pagar. Yo le dije al hombre, eso sea un anatema para mí. Para mí no sirve. Si yo no tengo inspiración de Dios, yo no puedo hablar. Eso es lo que hemos hablado aquí, toda esta serie. Eso fue un momentito. Yo escribí este mensaje para una ocasión y después cuando me senté a escribir, el Señor abrió las páginas, como digo yo, y tenía ahí como cinco páginas abiertas. Y de una vez llené 4. Y el Señor me decía, esto es para esto, esto es para esto lo aplica aquí. Hoy en día nosotros estamos bien entretenidos con el teléfono, con el internet, todo. Y
Da mucho trabajo para desconectarte de él, para hacer un ayuno de teléfono, de internet. Sí. Porque aunque tú no quieras, te llega una notificación. Y yo le voy a decir mal, hermano. Las notificaciones que más tú oyes cuando tú estás orando. Sí, oye, ¿verdad? Y te llama Juan de los Palotes. Pues, y se fue la oración. Y yo dije, bendito Señor. Ay, ayuda, ¿verdad? Porque eso yo hablo de mí, yo no estoy hablando de nadie. Entonces yo pongo una música que no tenga anuncios de comerciales ni nada, para yo poder orar y envolverme a orar. Y a la misma vez tengo un timer, que sé cuánto fue lo mínimo que oré. ¿Entiendes? Y le digo al Señor, y cuando uno está envuelto en la oración, pues el tiempo se va y tú te gozas con Dios. Pero ahora mismo hay un entretenimiento brutal que nos rodea a todos nosotros. Y uno tiene que ser bien fuerte, hermano, Mm, para dejar esto. Es como cuando yo he ido a los restaurantes chinos y le pregunto al chef, tú tienes esto, tú tienes esto. Yo no quiero MSG, ujú, como nosotros lo llamamos, ¿verdad? sí, En Puerto Rico ellos le dicen ajinomoto, que mm, no tiene ajinomoto, parece más japonés que chino. Y hasta los dulces, todo tiene. Y dice, no, nosotros le echamos todo. mm, Pues yo no quiero comer esa comida, porque a la larga va a poner a uno como Buda, sí, ¿verdad? Entonces no la quiero. Anyway, eh, una de las cosas de la inteligencia artificial que es que mientras su uso crece, también aumentan la- las preocupaciones éticas, la precisión teológica y privacidad y el temor de que la tecnología reemplace también mm, a los hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Porque es fácil dárselo a él. Ahora mismo todos esos videos aparecen perros robots disparando con ametralladora. Así es. Los drones son los que están haciendo la guerra. mm, ¿Verdad? La gente no está ahí. Y, y va bien rápido y todos los días dan una tecnología nueva, enseñan lo que está oculto, enseñan el daño que nos han hecho haciendo un montón de cosas. Uno dice, wow, esto está fuerte. Y la misma tecnología, ¿verdad? mm, Pero es aún así, y la mayoría de las personas ven la inteligencia artificial como un recurso útil si se usa con responsabilidad, ¿verdad? Procurando no perder su propia voz ni la guía espiritual que necesitan todas las comunidades. mm, Cuando vamos a segunda de Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es uno de los textos que escogí como parte de la misión de esta iglesia, de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ¿verdad? Cuando comenzamos aquí. Es difícil, porque hay muchas imperfecciones en nosotros y sabiendo que la palabra escritura se desarrolla del dibujo primero, luego de la pintura, ¿verdad? Y luego de grafía, escritura, porque la escritura vino inspirada, así como vino la profecía. Yo lo he explicado muchas veces que el Yazón, y no el de Batman, ¿verdad? El Yazón es lo que el pregonero declaraba, porque es la visión que se le trae desde el cielo y estando en la tierra se le permite ver la condición desde el cielo mm, y declarar en la tierra de lo que se ve desde el cielo. Y ahí es que nace la profecía, la visión. Y una vez que primero en la escuela se nos enseñó a escribir con lápiz de carbón, mm, porque no podíamos usar los plumas, como le decimos nosotros, fuente, ¿verdad? De tinta, porque ya antes no tenían borrador, todavía no lo tienen.
Es decir, que cuando usted usa un bolígrafo, no tiene una borra. Cuando estábamos en la escuela, tenía un lápiz con una borra, porque uno iba a hacer mistake y iba a borrar. Y ya cuando llego a grande, pues escribe, y si lo escribiste mal, lo tacha, y le pone un paréntesis y lo escribe. Y se toma mucho poder escribir sin errores, ya sea por la gramática, por la puntuación o por la pronunciación de algo. Entonces, las tres partes de la palabra, de la escritura, primero, los primeros comunicadores escribieron dibujos. Se puede ver que en el antiguo Egipto habían jeroglíficos en en la, en las cuevas, en las piedras. Ellos se buscaban la manera de escribir en las piedras y dejaban un dibujo. Pero una vez que la visión es declarada, se convierte en profecía. Una vez que se convierte en profecía, se le constituya como pintura. Cuando tú haces algo a lápiz, tú lo puedes borrar. Cuando ya está pintado, no se puede borrar, porque es la visión plasmada. Así fue que el Señor me lo enseñó. Y por último, es la escritura en letra. Eso le llama al griego grafía. De ahí viene la palabra gráfica. So, cuando dice aquí que toda la escritura no es una cosa, son tres. Y los primeros comunicadores no tuvieron la ventaja de poder escribir, pero tenían que plasmar en una piedra, con una madera, con algo duro que no se iba a borrar, una idea. Hasta que llegó la pintura es la revelación. Y una vez que la revelación está la visión, se revela, se vuelve la revelación, y luego llega a la gráfica. Y la gráfica, otros la pueden leer, porque todavía hoy en día hay gente que se han dedicado a interpretar los manuscritos, que muchos de ellos lo que tienen son dibujos. Por ejemplo, cuando usted busca el hebreo, tiene muchos bastones, muchos bastoncitos, son más largos, los más cortos. Y uno dice que hay aquí una tintura china, ¿verdad? Entonces, la palabra escritura se desarrolla, como dije, primero en dibujo, luego pintura y la revelación de su palabra escrita. Ese es el yazón, acuérdese de eso. Yazón es visión en hebreo. Y volvemos a Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Mira qué clase de pregunta tenía este hombre. Hermano, a lo mejor usted vea que en este segmento estamos como en cámara lenta. Y Dios me lleva así porque normalmente yo soy más rápido. Pero esta es cosa que hay que pensarla, porque a esta altura del juego, estamos en el año 2026, estamos ya a mitad del año, y nosotros todavía no comprendemos los enigmas, el lenguaje, la forma de Dios ser, y lo que ya nosotros debíamos haber entendido de hace tiempo para entrar. A veces no comprendemos, y lo hablé en día atrás, lo hablé anoche aquí en la iglesia, que hay una gama de cosas que la iglesia nunca ha entrado. Y para mi concepto, lo que la iglesia hoy en día sabe en cierta parte, ¿verdad? Yo lo podría conceptuar como una tela de cebolla, una cáscara de cebolla, una cáscara de ajo. No estoy insultando a nadie, estoy hablando que de Romanos dice que lo que de Dios es manifiesto, eso es lo que se conoce. Sabemos más de tecnología y de la inteligencia artificial y qué pueden hacer los carros, qué pueden hacer los teléfonos, qué puede hacer la palabra de Dios. ¿Y qué efecto tiene la palabra? ¿Qué efecto tiene la iglesia en el mundo? Y dice la Biblia que el Señor le hizo una obra de antemano
para que nosotros andáramos. Y desgraciadamente, pudiendo ser maestro, como dice la Biblia, y podemos comer el alimento sólido, la vianda, tenemos necesidad de la leche porque somos inexpertos. Hemos puesto un poco de énfasis en este verso, en este capítulo de Job, ¿verdad? El libro de Job. ¿Cuántos minutos van, Willy? Todavía estamos en 40 minutos. Wow. Yo me siento como bien lento hoy en las nubes. Dios me está dando esto. Tú lo notas, ¿verdad, Willy? Sí, sí. No es lo mismo. Bueno, cada día trae su propio afán, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta es, ¿quién dio al Espíritu inteligencia? Entonces, en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, oye, inteligencia espiritual, ese invisibilidad y poder, es la relación espiritual con el cuerpo humano. Y acuérdense que la mente nuestra y el alma es una alcancía. Ahora, pensando aquí, yo creo que también eso tiene parte del don espiritual. Sí, es un recipiente, Sí. es una alcancía, es un talento. Acuérdate que hemos Sí, hablado mucho del sí, el talento, talento, sí. que es una medida que se va llenando. Y las cientos de veces que he hablado del talento, porque si un talento se tomaba 19.6 años, 20 años, porque la matemática dice que después del punto 5 ya se considera el entero. Hay que darle Right. el entero al otro, ¿verdad? Imagínate que se tomaba 20 años llenar uno. Y eso lo dejaron como un ejemplo, porque 20 años en el Evangelio se van como nada. ¿Y qué tú has hecho en 20 años? Yo vine aquí y tuve casi 47 años. Cogí mi escuela en Nueva York, que ahí nos conocimos, ¿verdad? 5 años en Nueva York, 16 años en Boston, 21 años aquí en Rhode Island, 3 años allá en Dudley, ¿verdad? Y sigue contando, ¿verdad? A mí hasta se me había perdido un año porque yo pensé que yo vine aquí en el 80 y fue una prima mía que estudió conmigo, Glorita, que me dijo, no, Río, fue en el 79 que nos graduamos. Wow. Y yo dije, wow, yo tenía un año perdido. Y siempre pensaba que había puesto nada más que el bachillerato en Nueva York, porque todos nosotros teníamos que ir primero a Nueva York y graduarnos. Sí. Y fueron 5 que tuve. El tiempo se va. Entonces, cuando leemos en Colosenses 1:10, que es el que le sigue, después que habla de esa inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, prueba y longanimidad. Wow. Es decir, que toda esa preparatoria que se nos da es para en el tiempo difícil tú tengas tu lugar seguro y no dejes tu lugar, hermano, porque que muchas provocaciones hay en el pueblo de a veces no se ve así, tanta provocación hasta de pelea en la iglesia. Y yo siempre hago un comentario que me hizo una hermana que yo quiero mucho y yo me voy a reservar su nombre. Que una vez le hicieron una injusticia y ella llorando por la injusticia que hicieron contra su hijo. Ella decía, Señor, dame 5 minutos. Déjame 5 minutos para llorar. Y a veces uno ve las traiciones más grandes entre los grupos donde uno está. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue? Yo dije algo más. Pero es que la vida está hecha así. En el propósito, ella es un llamado para uno.
Y entonces uno que pasa la prueba, tú tienes suerte y tú tienes, mira, eres bienaventurado si en el día de tu prueba alguien está contigo. En el día malo, alguien que te aprecia está contigo. Y el Señor dijo que Él ha prometido no dejarlo en aflicción y que el Espíritu Santo esté con nosotros. En fin, es una promesa. El Espíritu Santo es nuestro compañero. Mira, ahora entramos a Romanos 11:33. Ya estamos entrando en otra área, porque realmente yo no quiero que nadie se sienta insultado, hermano. Los científicos decían antes que el cerebro humano, que nosotros los hombres usábamos solamente 10% del cerebro, se quedaba 90%, ¿verdad? Y hizo una comparación una vez con el cerebelo de una abeja, que el tamaño de un cerebelo adulto son 3 libras. 3 libras. Y el tamaño del cerebro adulto de una oveja es el 10% de un humano. ¿Ya? Y yo le contesté a esos científicos, mira, en la iglesia pentecostal, la gente usa el 10% para tener muchachitos y la iglesia estaba llena, ¿verdad? No me venga con esa guasa de los 10%, ¿entiendes? El 10%, eso decía el hombre lo que usa, pues lo usarás tú. Yo uso mi cabeza, ¿sabes? 10%, si tú le quitas el 90% de un cerebro maduro de un ser humano, lo que te queda es el cerebro de el único animal que tiene el cerebro de ese tamaño. El 10% de hombre. Ve que estos conocimientos no vienen de la noche a la mañana, ni uno lo consiguió en 7-Eleven, ¿verdad? Como le dijeron a Michael J. Fox cuando estaba disparando en aquella película. ¡Wow! Where you learn to shoot like that? 7-Eleven. No estamos en 7-Eleven. No, señor. Estamos en el mundo trabajando, aprendiendo día a día, línea sobre línea, renglón sobre renglón. Un poquito aquí, un poquito allá, como dice en Isaías. ¿Sabes? Ese talento se tarda mucho en llenarse de la capacidad de Dios. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, dice, que no tocan fondo, son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y hace una pregunta aquí, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que sea recompensado? Y a mí me gusta mucho esta parte, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Me encanta la ciencia de Dios, Willy, porque siempre lo repito, las cosas que el ojo no vio, que el oído no escuchó, que no han subido a la mente de los hombres, que son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿verdad? De aquí brincamos a 1 Corintios 1:20 y hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Mas los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no somos muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
ese es uno de mis versos favoritos. Y lo que no es, para deshacer lo que no es. Wow. Nosotros hemos recorrido mucho camino, hemos transitado muchos lugares y todavía no hemos llegado a la plenitud de Dios. La Biblia habla de la plenitud de los gentiles, cuando los gentiles son llenos de Dios, del conocimiento de Dios, ¿sabes? Y esa promesa fue dada, ¿verdad? Por Jacob, ¿verdad? A los hijos de José cuando fue a orar por el mayor y el menor y lo puso así al dedo y bendijo al menor. El menor somos tú y yo, que antes era el hijo mayor el que heredaba, el que heredaba más, ¿verdad? El que tenía un mejor puesto. Siempre se habla en la Biblia de los primogénitos, ¿verdad? Y el que no es primogénito, pues tú sabes qué pasa, ¿verdad? Y esto de la sabiduría de Dios es algo que se va aprendiendo poco a poco, pero se empieza con una actitud de humillación, con una actitud de temor a Dios, ¿verdad? Hay mucho que aprender, Willy. Hay mucho que aprender. Y sabes que los otros días dijimos que yo comencé a hablar de esto, ¿verdad? En junio, ¿verdad? Estamos en el 26, ya 9 años, 9 años atrás. Yo comencé a redactar esto y he aprendido muchas cosas y tengo muchas más que aprender. Y fíjese, al final, hermano, Dios lo que ha hecho es una inversión con todos nosotros, porque Él ha invertido de su conocimiento, no para su vanagloria, sino para edificación del pueblo. Yo creo que los maestros, profetas, pastores, evangelistas, todos han sido llamados, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo. Si lo que tú contribuyes a la iglesia no es para la edificación, no es de Dios. Porque Dios está buscando obreros y está buscando verdaderos adoradores. El verdadero adorador busca edificar al cuerpo. Bueno, hermano, hasta aquí ha sido este segmento. Espero que haya sido de su agrado. Espero que haya aprendido algo. Creo que será necesario que usted repita este video, ¿verdad? Y lo chequee de atrás adelante, le dé para atrás algunas cosas, busque en la Biblia y piense, porque todo esto de sabiduría tiene que ver con el pensamiento, la manera de que tú puedes dar lo que Dios ha hecho. Así que le enviamos un saludo, esperamos volver a grabar en estos días, si así el Señor nos lo permite. Que Dios le bendiga a todos. Pues Dios le bendiga a todos, hermanos. Espero que estas informaciones bíblicas son buenísimas. Aprendemos muchas de ellas sobre la sabiduría, la inteligencia. Yo mismo he tenido testimonio sobre esto y he experimentado cómo Dios brega. Amén. Y siempre confiar en Dios. Que Dios les siga bendiciéndole y hasta luego. Esto fue en vivo con Willy Vives.